Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por mí. El tiempo de los enigmas y de los misterios, aquí, a Radio Nacional. 2 horas tenemos por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con temas de interés que hoy van a llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Un tiempo que comenzamos en el estudio 211 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Un honor estar aquí juntos de nuevo. Abrimos redes sociales, como siempre, hay 5 premios esperando vuestra participación. Hay un WhatsApp, 633 50 50 11, Blanco Radio en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Y sin perder más tiempo, vamos ya con algunos de los temas que nos esperan esta noche. Ya veréis que hay datos sorprendentes. Para esta noche os hemos preparado un tema sugerente y esperanzador. Nuestro invitado lo ha llamado Los Guardianes. Tiene que ver con fuerzas misteriosas que en ocasiones nos salvan. Según él, aparecen en los límites de la vida. A veces son solo una voz, otras una presencia. Te guían, te ayudan y luego desaparecen. Un tema apasionante que nos hará descubrir que a veces, cuando más lo necesitamos, no estamos solos. Seguiremos con más enigmas en este programa especial que hoy os hemos preparado. 2 nuevas horas llenas de sugerentes sonidos para llenar la madrugada con la magia de la radio. Disfruta de ello. Son las intenciones de esta noche, y ya veréis, como os decíamos, que van a ser sorprendentes. Sin perder más tiempo, nos vamos al encuentro de esos que nuestro invitado llama a los guardianes. Ya veréis qué revelador. Pues con esta música nos vamos a saludar
a nuestro primer invitado, Javier Pérez Campos. Qué placer tenerte aquí de nuevo, Javier. Igualmente, Miguel, un placer enorme, de verdad. Y vaya trabajo que te has pegado con este libro de los Guardianes. No sabes las ganas que tienes que vinieras. Además, un tema perfecto para hacerlo en este momento. ¿Te ha inspirado alguien? ¿Algún guardián te dijo ese momento? Bueno, fíjate, yo creo que hubo, sí, cierta intuición, ¿no? Después de publicar, bueno, un poquito antes de la publicación de Los Otros, de ese libro que es anterior y que es casi un hermano de los Guardianes, viví la muerte de un ser muy querido, ¿no? Sí. De un familiar cercano. Y yo hablaba al final de Los Otros, bueno, pues de que si creemos en la trascendencia y en la energía, ¿por qué los otros no van a ser buena energía que nos ayuda en momentos determinados, ¿no? Y ahí surge un poco esa idea de profundizar en el fenómeno de las apariciones, pero desde una perspectiva quizá más luminosa. Uh-huh. Y ese es un poco el origen de esta aventura. Lleno de luz. Uh-huh. Presentado, periodista, compañero de Cuarto Milenio, trabajas con Iker, nuestro compañero también. ¿Y por qué te gustó un misterio? Te lo preguntaba la otra vez cuando sacaste el libro de Otros. ¿Por qué? ¿Por qué te metiste? Bueno, la verdad es que el misterio siempre me ha formado parte de mi vida de manera natural. Mi padre es médico y a pesar de una formación absolutamente científica, pues sentía interés por este tipo de cosas, sí. ¿no? Por este tipo de... De hecho, pues él era un gran seguidor de los míticos, ¿no? De Espacio en Blanco, de La Rosa de los Vientos, de, bueno, Fernando muchos programas. Del Oso, ¿verdad? Exacto. En mi casa, además, había libros de todo el mundo, ¿no? Y en casa de un tío mío, pues encontré un libro de Iker, que es el que de alguna manera me hace decir, oye, se puede uno dedicar al periodismo y además investigar misterios. Y ese libro que yo leo con 12 años se convierte en clave para mí. Y con el paso del tiempo, pues termino trabajando con Iker, ¿no? Y en el fondo, pues es una de esas sincronicidades maravillosas. Yo pienso a veces las posibilidades que habría en una situación normal de que un chaval de Ciudad Real que lee un día un libro de Iker termine currando con él y son ínfimas, ¿no? Pero a veces, bueno, pues estas cosas pasan y los guardianes existen, claro. Sí, señor. Hay muchas historias, nos vas a contar algunas de diferentes aspectos, pero la que más te haya llamado la atención de cuando la viviste, ¿hay alguna que te haya iluminado? Hay muchos casos que yo cuento en el libro y que me impresionan, no solo por el misterio en sí, sino también, Miguel, por lo que supone para el testigo. Es decir, a mí me impresiona mucho cómo el testigo sobrevive a este tipo de experiencias cercanas a la muerte, podríamos llamarlas, porque es gente perdida en la montaña, por ejemplo, o en terribles atentados, en situaciones muy complicadas, y de repente no solo sobreviven, sino que lo hacen guiados en ocasiones por una voz que les despierta en el último momento o que les indica el camino, en otras ocasiones una presencia, y eso les otorga una perspectiva de la vida que a mí me ha impresionado y de alguna manera también me ha hecho ser más consciente de la suerte que tenemos casi por el mero hecho de estar aquí, ¿no? ¿Y los casos que has recopilado aquí los has investigado directamente tú o te has ayudado del copia? No, sé que copia y pega, no, pero bueno. No, fíjate, yo además en esas cosas soy muy... Yo creo que Internet es una herramienta maravillosa y hay muchas historias que están en Internet y que se pueden consultar ahí, y que si no vas a aportar nada más tampoco tiene sentido que hagas un libro sobre algo, ¿no? Yo quería que Los Guardianes fuera mi visión sobre un fenómeno, hasta el punto de que, por ejemplo, yo relato la experiencia de Ron DiFrancesco, ahora profundizaremos en ella, ¿no? Pero básicamente un superviviente del 11 de septiembre que aparentemente, según algunos medios de comunicación, salió guiado gracias a una voz que le indicó el camino. En lugar de dedicarme a simplemente recoger su experiencia de algunas entrevistas que había dado algunos medios, yo paso 2 años de mi vida intentando localizarle. 2 años. Exacto. 1 año para localizarle y otro año para ganarme su confianza, hablando con él, contándole cosas del material que yo estaba recabando durante la investigación y el proceso de escritura del libro. Es decir, que por supuesto Internet es una herramienta maravillosa, pero a mí me sirve para, bueno, pues prácticamente coger buenas ideas y profundizar en ellas. Qué bien. ¿Y estás estudiando antropología ahora? Sí. Fíjate, yo vivo en Ciudad Real y paso pues mínimo, bueno, aproximadamente unas 2 horas de tren, tanto, o sea, 1 hora de ida y 1 de vuelta para venir a Madrid, ¿no? Y pensé, bueno, pues mira, voy a matricularme en antropología, lo hice a través de la UNED, estoy ahí, me cojo un par de asignaturas, tampoco me agobio demasiado, pero oye, lo hablábamos antes, me parece una perspectiva interesantísima para estudiar y también para catalogar este tipo de cosas, ¿no? A las que nos dedicamos. Este es nuestro invitado, vamos a disfrutar esta noche con él hablando de su última obra, Los Guardianes, Javier Pérez Campos, editado por Planeta. Planeta, ha hecho una edición además maravillosa, ya ves. Muy bonito, y un trabajo súper increíble que os recomendamos. Nos vamos de viaje a buscar a estos extraños seres, ya veréis cómo hay mucho más de lo que podemos imaginar.
Esta noche tenemos visitas especiales. Los han llamado los guardianes. Aparecen en los límites de la vida, cerca de tu último aliento. A veces son solo una voz, otras una presencia. Te guían, te ayudan y luego desaparecen. Todas las culturas han hablado de ellos, pero durante siglos han sido olvidados. Guardianes, sea cual sea su procedencia, siguen junto a nosotros, desafiando a toda lógica. ¿Guardan estas extrañas apariciones alguna relación con las creencias de quienes las observan? ¿O proceden de un lugar desconocido, remoto y trascendente? Es hora de sacar a la luz una antigua verdad. Para ello, nos ayuda nuestro invitado. Ahí está esa primera introducción, ¿te ha gustado? Me ha encantado, además, una música muy bien escogida, ¿no? Porque en el fondo es un misterio luminoso y un misterio también, como esta música y esto que estábamos escuchando, que también tiene a veces cierta conexión con la aventura y a veces cierta conexión con lo más intimista, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el dormitorio de la habitación donde ahora mismo nos estarán escuchando miles de oyentes. Seguro. ¿Qué son los guardianes, por empezar a dar alguna definición? Mira, los guardianes son una serie de figuras que han aparecido a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, ¿no? Personajes que en momentos clave de tu vida, cuando estás al borde de la muerte, surgen de manera absolutamente inesperada para darte aliento y en ocasiones directamente para guiarte por un camino concreto. Y cuando consigues ponerte a salvo, esas figuras desaparecen de manera repentina. A veces son una voz, otras veces son una visión más compleja, una figura que prácticamente aparece delante de ti y empieza a darte indicaciones muy concretas. En otras ocasiones es directamente una sensación potente que te colma el pecho y que te hace prácticamente estar convencido de que no estás solo. Como decía, en lugares, por ejemplo, como el dormitorio, atravesando una depresión, un momento de tristeza, o a veces incluso, Miguel, conduciendo el coche, estando a punto de salirte de la carretera, cuando das una cabezada, hay mucha gente que ha escuchado una voz imperante que les ha despertado y les ha ayudado a, en el último segundo, volver a reconducir el volante. Historia que me pasó, una voz que yo escuché, luego te la cuento. Por favor. En La Palma. ¿Son hombres o mujeres esas Pues voces? mira, es muy interesante porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Será que los hombres escuchan voces masculinas y las mujeres femeninas? ¿O tiene algo que ver con...? No. Es algo absolutamente indistinto. Es decir, la mayoría de las veces son una voz prácticamente indeterminada que tiene unos rasgos muy concretos que son voces imperantes, voces a pesar de todo calmadas, porque suelen surgir en momentos, por ejemplo, de estrés, en momentos de miedo, y sin embargo son voces atípicas para el escenario en el que uno se encuentra, y voces que de alguna manera ordenan con tanta fuerza que uno es incapaz de desobedecerlas. Los testigos siempre terminan actuando casi por instinto cuando reciben este tipo de órdenes. Qué curioso. Te cuento, Isla de La Palma, Nochevieja, me fui a meterme en la caldera de Taburiente, anduve por esos pequeños trochas que hay, me metí muy dentro, como a las 2 horas de estar allí estaba meditando y de repente una voz dentro de mí me dijo: Miguel, levántate y corre. Y como tú dices, no tuve más remedio que levantar y salí corriendo. Ostras. Y detrás de mí venía una cosa, un bicharraco que no sé qué era. Ostras, qué fuerte, ¿no?
Me lo ha recordado, Javier, eso de las voces. Bueno, fíjate, además esta historia tuya, Miguel, es interesantísima porque uno puede pensar, vale, en un momento de estrés, en una situación en la que uno percibe la muerte muy de cerca, surge esta voz. Pero en tu caso, por ejemplo, meditando, tranquilo, y la voz te advierte, es decir, no es un peligro que tú estuvieras intuyendo, al menos de manera consciente, ¿no? Uh-huh. Es una voz que prácticamente antecede a algo que está por ocurrir. Y este detalle en concreto que tú has relatado y que ha sido absolutamente espontáneo, ni habíamos comentado, es clave también para las investigaciones de algunos neurólogos y doctores que están profundizando en el fenómeno. Al final del programa, si te parece, intentamos sacar conclusiones. ¿Qué podría ser, el ángel de la guarda o ese ángel que dicen que nos protege? Claro, el ángel de la guarda, y esto es muy interesante, fíjate, esta es la mirada que me ofrece a mí la antropología, ¿no? y el indagar el misterio desde la propia raíz. El libro, de hecho, empieza, y no es porque sí, con con una cita maravillosa de Joseph Campbell, sí, que dice: el individuo tiene que saber y confiar, y los guardianes eternos aparecerán. ¿Por qué? Porque en el fondo el enigma de los guardianes ha existido siempre, nos acompaña desde hace miles de años. Hay crónicas ya de la antigua Grecia que hablan de este tipo de encuentros. Lo que sucede es que cada creencia, cada religión va encorsetando este tipo de figuras en sus propias vivencias, ¿no? Y en sus propias crónicas y en sus propios relatos. El ángel de la guarda es la figura que nos pilla más de cerca. Pero existen muchas otras figuras a lo largo de todas las religiones, encuentros en la montaña, los guías espirituales, incluso seres que surgen, por ejemplo, ante Simónides, el famoso filósofo griego, y que relata cómo un muerto agradecido le salva la vida, ¿no? La típica historia que tú conoces bien del cadáver mal enterrado, al que se le da digna sepultura y de repente regresa en forma de fantasma para advertirte un peligro. No subas a ese barco porque va a haber un naufragio. Simónides obedece al fantasma y se salva porque esa noche hay un vendaval terrible y se produce un naufragio que habría acabado con su vida. ¿Y cómo son esas figuras que se ven cuando son más corpóreas? ¿Como seres humanos, aunque luego se desvanezcan? Pues mira, hay todo tipo. Podríamos hacer un catálogo interesantísimo. Yo, las que recojo en el libro son, en ocasiones, sombras que no tienen por qué ser agradables, ojo. Ahora hablaremos en los encuentros de montaña, historias concretas de alpinistas cuyas visiones no han sido precisamente amables. Hay otras que es simplemente la sensación de tener a alguien a quien tú ves por el rabillo del ojo, pero no sabes interpretar. Hay quienes han visto a familiares queridos, por ejemplo, un padre que murió tiempo atrás. En ocasiones las voces, por cierto, también son las de una madre que murió de cáncer hace unos años y que de pronto a una niña atrapada en un conducto de aguas le reconforta y le ayuda a mantenerse con vida. Y en otras ocasiones, y este detalle es interesantísimo, son visiones del futuro. Niños, por ejemplo, que no existen, que van a nacer y que hacen al testigo tener la conciencia de que aún hay posibilidades de sobrevivir, de que les espera un futuro y de que tienen que luchar por él. Niños, hay muchos niños que se han perdido en el bosque, que también se han visto ayudados, ¿no?, o protegidos por estas extrañas figuras. Bueno, tú sabes bien, por ejemplo, la historia de Antonia Tamayo, ¿no? La clásica historia de una niña perdida en la sierra de Albacete, en Arroyo Subjayal, y de pronto, después de 3 días perdida en pleno mes de diciembre, con unas temperaturas bajo cero, cuando están buscando el cadáver de una niña, encuentran a la pequeña en perfectas condiciones, en perfecto estado, sin síntomas de deshidratación, de inanición, y la niña dice que una mujer muy guapa la ha cubierto con su manto, la ha cuidado durante 3 días y le ha dado calor incluso. Y aquí entra el fenómeno interesante también de cómo todo esto va evolucionando. En Rojales, por ejemplo, en Valencia ha habido otro caso similar. Ha habido muchos casos en España de damas protectoras. Y en muchos de esos casos, los padres o los vecinos, con la mejor intención del mundo, llevaban a los niños, por ejemplo, a la ermita del pueblo y les decían, no, quien te ha cuidado ha sido la Virgen, ¿no? Y de repente el misterio de un guardián absolutamente imposible de identificar se convertía en una aparición mariana. Y pasan los años y esa historia ya se cuenta como un milagro. Pero en el fondo, en el libro, yo lo que hago es intentar desvestir de ese tipo de cosas a estas experiencias y buscar cuál es la raíz original del fenómeno.
Este es nuestro invitado y estos son los temas. Hay muchos guardianes esperando esta noche. Nos lo vas a contar, ¿vale? Nos vamos con una, en principio no muy... hablas de monjas, ya verás qué monja tenemos ahí. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia. Balak. No del todo encomiable. ¿Qué? Finiquiteo. Aquí acaba Dios. Santa María, Madre de Dios. Es tan solo una ficción, una película. Pero quizás hunda sus raíces en hechos reales. Escuchemos la historia de la monja, pero de una monja diferente. Menos mal que, bueno, la que se aparece algunas veces, que nos vas a contar historias, no es la monja como esta de Rumanía, donde te vas dentro de poco, ¿no? Sí, sí, Ten cuidado sí. por allí, ¿sabes? Bueno, además está basado en un caso real de Real, un sí. exorcismo, ¿no? A una monja y que terminó no de manera muy, muy amable. Es verdad que aquí en el libro las monjas que aparecen son mucho más amables, son monjas que vienen a ayudar de alguna forma. Y fíjate, hablábamos antes de cómo aparecían estos guardianes cuando eran de manera corpórea, y en muchos casos, y esto también es interesante, y esto nos mete de lleno también quizá en el enigma de la mente, a veces son figuras que nosotros vinculamos con ayudantes, con personas que desempeñan una labor que tiene que ver con la ayuda humanitaria, como la de una monja. A veces incluso en accidentes aéreos ha habido quien ha sido asistido por azafatas fantasma. Recientemente hubo un caso en un aeropuerto de Tailandia en el que varios testigos hablaron de una mujer vestida con el uniforme antiguo de la compañía, que surgieron para ayudarles a evacuar el avión, y después, desde dentro, nadie las ve bajar, y cuando suben allí no hay absolutamente nadie. Pero es que la monja es una imagen también repetitiva y que se aparece en las historias de guardianes de manera habitual y en diferentes partes del mundo. Hay una que yo relato, que es la monja de Tucson, que es una historia muy dramática, porque además, bueno, la testigo es una mujer que tiene un accidente de coche. Ella relata que está muy malherida, tiene la nariz prácticamente colgando del rostro, le cuesta respirar, empieza a ponerse nerviosa, y en el peor momento ella percibe que hay alguien en el asiento del copiloto. Se gira, al principio no cree ver a nadie, pero en un momento dado interpreta que allí hay una monja con ella, una monja que la coge incluso de la mano y que le dice: tranquila, respira despacio, viene ya la ayuda, está en camino, pero tienes que intentar relajarte. Y eso hace que la testigo se calme, baje las pulsaciones, y finalmente al cabo de unos minutos aparecen los servicios de emergencia, la rescatan, la sacan de allí, se la llevan al hospital, pasa varios días ingresada grave, sometida a todo tipo de operaciones, y en esos días ella dice que la monja sigue yendo a la habitación a visitarla Siempre y la a misma alentarla. figura, siempre. Ella además la interpreta como la misma monja, como la misma que ha estado en el coche. Cuando esta testigo es capaz ya de moverse un poco, de hablar, le pregunta a los doctores quién es esa monja que la ha salvado y que quiere darle las gracias porque además ha estado viniendo todas las noches, y los médicos le dicen que allí no ha habido nadie, que esa zona del hospital está reservada solo para los trabajadores, porque es un lugar donde está la gente grave, y que no había ninguna monja con ella. Pero le dicen que menos mal que había mantenido la calma después del accidente, y no saben muy bien cómo lo ha hecho, porque tenía perforado el pulmón debido a la ruptura de varias costillas, y que si hubiera hiperventilado posiblemente no habrían podido rescatarla con vida. Era la monja de Tucson, ocurría en Tucson esto, ¿no? Exacto. Pero también, no sé si has recogido, no me ha dado tiempo a leer toda
la parte del libro, en España hay muchos casos también de estas monjas que aparecen en hospitales. Hay varios y además son sorprendentes, Miguel, porque hay un tipo de apariciones que a mí es el que más me deja descolocado y es el que es capaz, aparentemente, de dar un objeto físico a los testigos. En el hospital de Badajoz, por ejemplo, localicé varios casos de personas que en un primer momento nos escribieron al programa Cuarto Milenio. Yo pude hablar con todos ellos y relataban que en mitad de la noche, en esas madrugadas eternas de la sala de espera, cuando uno tiene a un familiar querido en la habitación, ¿no?, en estado grave en ocasiones, pues de pronto aparecía una mujer con una especie de hábito. Ellos estaban mirando al suelo, le veían los pies y esa mujer prácticamente les ponía una mano en el hombro y les decía: no te preocupes, reza porque todo va a salir bien, y les entregaba en ocasiones una estampa del Cristo de Serradilla. Cuando el testigo levantaba la vista para darle las gracias, allí no había absolutamente nadie. En ocasiones llegaban incluso a salir hacia la zona que une un estrecho pasillo que une el hospital con el materno infantil, pensando que podría haber huido por allí, y sin embargo se encontraban con la soledad habitual de estos corredores eternos de los hospitales. Y esto les impresionaba, pero claro, imagínate nuestra sorpresa cuando en la redacción del programa empezamos a recibir decenas de casos similares tras haber emitido el testimonio. Y empezamos a investigar y en algunos de ellos se repetía esa misma escena de la monja entregando una estampita al testigo antes de desaparecer. Y ocurría incluso en hospitales como La Paz, en hospitales de Madrid y en hospitales finalmente de diferentes puntos de España. Yo estoy convencido de que esta noche nos estará escuchando gente que escribirá el programa contando sus particulares encuentros también con este tipo de figuras. Seguro. Y la dama de negro, que parece que aparece por ahí también. Claro, muchos hablaban de una figura vestida de oscuro que surgía en un momento dado, y ya no era solo gente, por ejemplo, hospitalizada o pacientes, sino los propios trabajadores. Nuestra compañera Israel Espino, desde Mérida, nos echó una mano para localizar algunos de estos testigos. A veces eran celadores, otras veces gente de seguridad que en zonas cerradas del hospital veían una figura oscura que se adentraba en lo más lejano del pasillo, y cuando giraban para decirle que allí no podían acceder, no había absolutamente nadie. No solo eso, sino que no había salida, no comunicaba con el exterior. Y esto generaba también a veces un estado de alarma, es decir, a los testigos que tenían un paciente hospitalizado les resultaba tranquilizador este tipo de encuentros, pero a los trabajadores que en mitad de la noche, a las 3, 4 de la madrugada, haciendo una ruta habitual, se encontraban con esta especie de sombra que se desvanecía delante de ellos, les generaba a veces un pánico atroz. Luego te voy a preguntar eso, explicaciones. Gente antigua, ¿qué es eso? Y la gente antigua, que también hablas en el libro. Sí, la clásica historia o leyenda que investigaron folcloristas como Jan Harold Brumban, en Estados Unidos, de la chica de la curva, las apariciones en carretera. Resulta que en muchos de estos casos, yo pude investigar además uno en concreto que me pillaba muy de cerca. Como decía, yo soy de Ciudad Real, vivo allí, y hay un punto kilométrico en la Nacional 430, concretamente el tramo que separa la Puebla de Don Rodrigo de Luciana. Hay mucha gente que se ha encontrado con figuras en mitad de la noche que parecían advertirles de un peligro inminente, En ocasiones, además, los testigos eran gente muy cercana a mí. De hecho, yo empiezo esta investigación porque una compañera de trabajo de mi mujer nos cuenta un día que volviendo de Mérida, pasando por ese tramo concreto, a eso de las 3 de la madrugada, empiezan a ver unas sombras que parecen esconderse entre los árboles, y a lo largo de 300 o 400 metros ven a varias figuras como de gente adulta, mirándoles con absoluta curiosidad, Y nos pasa lo mismo cuando de repente lanzamos esta historia, y además hicimos una cosa muy curiosa que para mí fue un experimento: ir de noche a ese lugar con el testigo que no había vuelto, ¿sí?, que evitaba esa carretera porque le daba un miedo importante. Volvimos allí, hicimos una conexión con Milenio Live, contamos un poco las experiencias, y esa noche empezamos a recibir un montón de casos similares de gente que en ese punto exacto había visto, por ejemplo, la que a mí más me impacta, para tampoco alargarme demasiado en este caso, es la visión de un anciano que empiezan a ver desde lo lejos cuando van con el coche. El anciano les va dando el alto con los brazos, hace una señal de que aminoren la velocidad.
el coche empieza a hacer una cosa extraña, los testigos empiezan a iluminarse, los testigos del vehículo, y el coche empieza a detenerse solo. El conductor y el copiloto, aterrados, descubren cómo, intentando acelerar, el vehículo se está deteniendo al lado de esta figura, y descubren entonces que el anciano tiene los brazos demasiado largos, que parecen llegar por debajo de las rodillas. Y ahí el viejo al que ven se asoma por uno de los cristales, por una de las ventanas, y es en ese momento cuando los dos reciben casi una señal, una voz que les dice que paren la velocidad. En ese instante el vehículo vuelve a retomar la marcha, consiguen salir de allí, y desde ese momento, Miguel, ellos dicen que tienen la convicción de que un anciano les ha salvado la vida, les ha advertido de un peligro que estaba por venir, y a partir de entonces, siempre que pasan por ahí, con absoluto pavor, reducen la velocidad por lo que pudiera pasar. Radio Nacional de España se mueve contigo. Hola, soy tu asistente personal. Para ti, que adoras las nuevas tecnologías. ¿En qué puedo ayudarte? Y para ti, que te sientes arrollado por ellas. Repita, no le hemos entendido. Para ti, que abres el periódico por la última página. Y para ti, que empiezas por la primera. Radio Nacional de España, hecha para entendernos. Radio Nacional de España. Nos vamos, si te parece, a los aviones. ¿Has contado alguna experiencia? También en el libro recoges algunas, ¿no? Hay muchos casos extraños, ¿no? Sí, tenemos además gente desde dentro, ¿no?, que nos cuenta historias increíbles de la aviación. Uno toma aviones cuando viaja y no se para a pensar demasiado, a veces por fortuna, porque las cosas que ocurren en ocasiones son bastante desconcertantes. Me decía Ignacio Rubio, que es piloto y que además él es un buen compañero, ¿no?, en el ámbito del periodismo. Él me decía que muchos pilotos no quieren llevar ataúdes, por ejemplo, en el interior de los aviones, porque lo asocian en ocasiones a sucesos extraños que ocurren dentro o durante el vuelo, en esos momentos de soledad en el aire, ¿no? Y me hablaba, por ejemplo, de un caso concreto de varias azafatas que durante un vuelo de 12 horas ven a una niña que corretea por una zona del avión donde está prohibido el acceso a los pasajeros. La niña se mete en un cuarto de baño, llegan allí, intentan abrir por la fuerza y cuando abren no hay nadie. Se quedan impresionados cuando descubren que en la bodega hay un ataúd de una niña de 8 años, la misma edad de esa niña a la que habían visto. Y entonces ellos se quedan sobrecogidos, ¿no? Empezamos a hablar de este tipo de fenómenos. Ignacio me cuenta algunas experiencias, por ejemplo, de pilotos que han visto a compañeros fallecidos en algunos accidentes aéreos y que prácticamente vienen a ayudarles, a advertirles o incluso a anunciarles tormentas que no están previstas y que de alguna manera este tipo de encuentros son casi proféticos, ¿no? Y les ayudan a reaccionar de manera muy anticipada. No solo eso, sino como decía antes, y en el libro además viene, por ejemplo, el extracto de la prensa del periódico de cuando hace pocos años hubo en Tailandia un accidente aéreo en el que por fortuna no hubo víctimas mortales, pero muchos empezaron a contar que habían sido asistidos por azafatas que llevaban un traje antiguo y que después nadie supo encontrar. Qué curioso. ¿Hay más? ¿Nos vamos a la montaña? Venga. Hay más casos extraños que ocurren en diferentes partes del mundo. Te iba a decir, además, cuando el protagonista o la persona que recibe ese aviso, no hay miedo, ¿no?, ante esa posible visión, ¿no?, la mayoría de las veces. En muchos casos no hay ningún miedo, pero mira, ahora que vamos a la montaña te voy a contar un encuentro que provocó 3 noches sin dormir en La Testigo. Sí, vale. Después de esa introducción seguimos viaje y nos vamos a la montaña. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cambiamos de escenario. Vamos hasta las montañas. Muchos alpinistas han vivido extrañas experiencias, algo alucinatorias. La particularidad es que son encuentros que salvan vidas. ¿Qué sucede ahí? Las montañas más altas
pueden llevar a los que las escalan a una locura temporal, especialmente en fases de peligro, donde a menudo se aparece una persona que no está ahí y pasado el peligro desaparece. Espíritus de las montañas para los más creyentes y ligados a un simple mal de altura para los científicos. En altitudes extremas, los montañeros a menudo mencionan experimentar psicosis, es decir, un trastorno mental en el que una persona pierde el contacto con la realidad. Los síntomas de los episodios psicóticos incluyen alucinaciones y delirios. Por ejemplo, cuando el alpinista y anestesista, el Dr. Jeremy Windsor, se encontraba escalando el Everest en el año 2008, sufrió una extraña experiencia común en el alpinismo extremo. Solo en el Himalaya, a una altitud de 8.200 metros, Windsor tuvo una alucinación en la que un hombre, llamado Jimmy, lo acompañó durante todo el día, le habló palabras alentadoras y luego desapareció sin dejar rastro. Es uno de los casos, pero hay más. Alucinaciones o guardianes que velan por la vida de los humanos. Busquemos respuestas. Pues se toca a ti, Javier, darnos respuestas. Primero cuéntanos, si quieres, esa experiencia que motivó que durante 3 días no se durmiera, y luego vamos a contar más historias. Pues mira, muchos de estos encuentros son relatados por los propios alpinistas en algunas de sus biografías, y es el caso que nos ocupa ahora, ¿no? Yo recibo un libro que me recomiendan leer, que es Noche estrellada, de Isabel Supé, una alpinista que hace unos años, escalando el Condoriri en Bolivia, sufre un accidente brutal, ¿no? Yo cuando leo aquello me quedo pegado al asiento durante horas, consigo dar con Isabel, conseguimos cerrar una entrevista y ella me relata de viva voz esa vivencia. Ella cuenta cómo sufre una caída de 400 metros de altura. Wow. Una caída como esa, ya sobrevivir es un auténtico milagro. Su compañero Peter Cornelius no tiene la misma suerte. Al cabo de unas horas él termina falleciendo. Pero empieza una odisea en mitad de la nieve que Isabel todavía no ha podido olvidar. Empieza a caminar con el pie destrozado, un pie que prácticamente pende del talón, en unos detalles que son increíbles, ¿no? Hacer unas caminatas de 40 kilómetros, por ejemplo, en esas condiciones. Ella va caminando, intentando encontrar alguna salida. Imaginemos un paraje que es absolutamente idéntico, donde no hay elementos que nos permitan reconocer por dónde debemos caminar, y absolutamente desorientada llega a la noche, ¿no? Esa primera noche, cuenta Isabel que cuando está a punto de dormir ve unas figuras a lo lejos que parecen llevar una especie de candil y que se van acercando, se acercan a ella. En un primer momento piensa que es el equipo de rescate, pero cuando las figuras están muy cerca se da cuenta de que son unas sombras que se están alargando, que cada vez se alargan más, se convierten casi en unas llamas oscuras, y eso le provoca un miedo atroz, un miedo tal que le impide dormir. Llega la mañana siguiente y ella continúa caminando, continúa su caminata hasta que de nuevo regresa la noche, y con la noche llegan las sombras. De nuevo en mitad de la madrugada, cuando Isabel está a punto de dormir, y ella sabe, por cierto, que el agotamiento puede provocarle la muerte, porque en una situación como esa, con ese frío, dormir es sinónimo en ocasiones de morir. Isabel ve de nuevo esas figuras, unas figuras que están cada vez más cerca. En esta ocasión es capaz incluso de ver esos brazos alargados, estirados de manera imposible, y eso le provoca de nuevo un miedo atroz. Isabel sigue despierta hasta que al día siguiente finalmente aparecen unas figuras a lo lejos. En un primer momento ya vive el encuentro con miedo y finalmente se da cuenta de que esta vez sí es el equipo de rescate. Y el equipo de rescate, para que nos hagamos una idea, cuando llegan a Isabel, ella les dice que necesita agua, que necesita algo de comer, y ellos le dicen que no llevan nada encima porque iban preparados para bajar 2 cadáveres de la montaña. En
ese mismo sitio donde estás sentado, Javier, hace poco tiempo estuvo Miguel Ángel Tobías, que nos contaba también esa experiencia que tuvo en los Andes, en el que apareció un tipo que, bueno, primero esa extraña intuición de por dónde debería de caminar, como si una voz le estuviera aconsejando, y luego ese individuo que le indicó el camino. Yo pensaba que al final iba a decir que ese tipo de la moto había desaparecido, pero no. Bueno, un encuentro muy de carne y hueso, ¿no? Pero también un encuentro un tanto insólito. Y es en los Andes, Miguel. Fíjate, a mí me parece interesante porque en los Andes, precisamente... Hay un genio. Exacto, hay un genio. Los Apus, ¿no? Ahí están los Apus, los genios de los Andes. Allí, por ejemplo, los incas levantaron adoratorios de altura para pedir la protección de estos dioses que vivían en la montaña y, por ejemplo, en algunos de estos adoratorios se llevaban a cabo sacrificios humanos. Han aparecido... ¿Qué son adoratorios? Construcciones... Exacto, una especie de templos que se levantaban en lo alto de las montañas, en lo alto de los Andes, para solicitar la protección o la ayuda de los Apus. Y allí han aparecido momias de niños, por ejemplo, niños de 14 años, a los que se llevaba allí para llevar a cabo un rito muy concreto, ¿no? Se les alimentaba de manera especial durante unos días y después eran sacrificados para solicitar la protección de estos dioses. Precisamente allí ocurren este tipo de encuentros y de manera muy habitual, es decir, yo en el libro recojo varias apariciones similares en los Andes. Cuéntanos alguna. Pues mira, por ejemplo, hay algunas historias, Miguel Ángel Tobías nos relata, pero es que resulta que precisamente allí hubo otro encuentro unos años atrás, otro alpinista que de pronto él se encuentra con una sombra mucho menos corpórea, oscura también, de grandes dimensiones, que en un momento dado le guía también y le pone a salvo. Esto me lleva a investigar, por ejemplo, el fenómeno de los encuentros en la montaña. Tú sabes bien que grandes religiones, grandes mitos han nacido en las montañas, como si estos lugares fueran lugares sagrados. Y de hecho, para muchas culturas lo son, ¿no? El monte Fuji, sí. El monte Olimpo, ¿no? Que tiene las connotaciones del lugar donde están los dioses. Todas las culturas hablan de montañas sagradas. Y hay estudios muy interesantes, por ejemplo, hay uno titulado Revelaciones montañosas. La Universidad de Israel, en colaboración con varios neurólogos, hablan de por qué estos encuentros se producen en zonas de alta montaña y qué es lo que puede estar ocurriendo. Ellos teorizan, por ejemplo, con la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, que podría generar que algunos montañistas, en situaciones muy concretas, tengan este tipo de alucinaciones muy complejas que den lugar a este tipo de vivencias, ¿no? Y esto es muy interesante, desde luego. Yo en el libro hago una aproximación científica al fenómeno, a cuánto de nosotros puede haber en este enigma, a si la mente en un momento dado puede ser capaz de disociarse, quizá en una situación de estrés extremo, y prácticamente tomando su propia independencia, guiarnos, incluso, quién sabe si hemos memorizado de manera inconsciente un camino de vuelta y el cerebro es capaz de vomitarlo en una situación como esa. Yo no descarto ninguna de las hipótesis, ¿no? Quizá también la mente lo que ocurre es que es capaz de interpretar en una situación de alerta cosas que pasan desapercibidas en momentos rutinarios, pero lo que sí que es cierto es que en la propia ciencia hay un debate muy interesante, pues por ejemplo, si es la hipoxia, ¿por qué a veces hay vivencias como esta que ocurren en el salón de tu casa? Otro personaje muy querido en el programa, Raymond Moody, al que le debo una paella, estás invitado cuando quieras. Hombre, sería maravilloso. Habla de rescates sobrenaturales también. Él estudió, Raymond Moody, recordamos ese psiquiatra que se hizo famoso hablando de casos de vida después de la vida, estudió también casos de rescates sobrenaturales, ¿verdad? Sí, él además, claro, él populariza el fenómeno de las ECM, pero resulta que si lees algunos de sus libros más desconocidos, por ejemplo uno que es Reflexiones sobre vida después de la vida, un trabajo en el que analiza también el impacto de su libro, relata este tipo de rescates sobrenaturales y habla de casos, por ejemplo, un hombre que queda atrapado en una fábrica en la que él trabaja, en un enorme tanque por el que está cayendo ácido y agua a gran temperatura. Y él instintivamente cierra los ojos y empieza a ver una luz y escucha una voz que le va guiando hacia la salida de ese tanque, un lugar absolutamente desconocido, pero que estaba ahí y que a él
si no es por una voz que le va guiando, no habría conseguido salir de ahí, ¿no? Y salvar su vida. Y él analiza otros casos que son sorprendentes y que desde luego, bueno, él de alguna manera vincula con el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, porque de alguna manera lo son. Pero es que resulta que ha habido muchos otros doctores, como el neurólogo Oliver Sacks, que han investigado, por ejemplo, él era psiquiatra y decía que a su consulta empezaron a llegar varias personas que hablaban, por ejemplo, que después de haber sufrido un aborto empezaban a tener la sensación de que ese hijo que se había marchado o que habían perdido regresaba ya sin la carcasa, pero como con una fuerza atroz que les daba una energía brutal, y de un día para otro, en cuestión de minutos, en una noche de estas oscuras del alma, de pronto recibían una fuerza tal que les ayudaba a salir adelante y dejar de lado la depresión. O gente que incluso llegaba a ver figuras en un estado de depresión y que les ayudaban a seguir adelante. Lo interesante es que Oliver Sacks, con absoluta valentía, relata que tiempo después de recoger estas experiencias, él mismo termina salvándose gracias a una voz. Él adoraba el senderismo y un día, mientras está cruzando un río, se disloca una rodilla, casi se ve arrastrado por la corriente, iba completamente solo, y de pronto una voz empieza a marcarle el paso, a marcarle el ritmo, le ayuda a salir del río y empieza a alentarle a no dormir, a mantenerse despierto y a caminar rápido, casi como en una marcha militar, hasta ponerse a salvo en un parking cercano. Y fíjate la manera maravillosa que tiene Oliver Sacks de denominar este fenómeno. Él dice que le salvó la vida nada más y nada menos que precisamente la voz de la vida. Qué bonito. Quiero todavía hablar de algunos casos más. En el Teide, recoges también algunas experiencias de esas apariciones que se hacen en el Teide, no sé si a veces buenas o malas. Nosotros hemos ido allí a meditar y hicimos aquella célebre reunión con 40.000 personas que se reunían arriba en las cañadas. Bueno, de hecho apareces en el libro y aparece una de estas experiencias tuyas en el Teide, en la que, por cierto, yo localicé tiempo después a gente que llegó a ver una especie de humanoide en mitad de la noche, ¿no? En una de estas experiencias de bueno, pues de alguna manera de conectar también con el lugar, ¿no? Y resulta que nos escribió una pareja que decía que, bueno, pues hacía unos años, escalando el Teide, cuando habían llegado a la zona más alta y comienzan ya el descenso, observan una figura a eso de las 11 del mediodía, una figura oscura que empieza a caminar hacia ellos en una de las zonas además más marcianas del volcán, donde el terreno es muy irregular, donde hay grandes rocas, y lo que a ellos les impresiona en un primer momento es que aquello parece deslizarse, no hace el movimiento típico del caminar, sino que va como flotando por ese escenario, y cuando se va acercando descubren, igual que ocurría por ejemplo en el caso de Isabel Suppé, que aquello era de una negrura absoluta, que era de unas dimensiones desproporcionadas, hablamos de más de 4 metros de altura, y eso les provoca tal pavor que ellos echan a andar a gran velocidad, mirando atrás, viéndose perseguidos por esa enorme sombra, hasta que finalmente en un momento dado consiguen casi perderla, deshacerse de ella, y echan a correr al coche. Ellos me lo relataban con absoluta angustia. Nosotros viajamos hasta allí, estuvimos en compañía de nuestros buenos amigos comunes, ¿no? José Gregorio y Nando Hernández. Ellos han estudiado en profundidad también la vieja cultura guanche, y me hablaban de que precisamente allí se creía en la figura del Guayota, el guardián del Teide. Una vez más, lo que estamos viendo que se repite constantemente en las montañas, en los apus, en los adoratorios de altura, bueno, pues resulta que al Guayota había que rendirle también tributo, había que pedir protección, y se llevaban a cabo ofrendas de todo tipo para pedir la protección de este guardián del Teide. Precisamente allí, sin que ellos supieran nada, hay varias personas que un día, sin esperarlo, se encuentran con el guardián. ¿Estás a gusto con nosotros? Muy a gusto. Estamos rememorando historias que yo creo que además, bueno, a veces no son tan luminosas, ¿no? A veces producen cierto pavor también, pero creo que es importante, ¿no? También darles voz. Ajá. Caso de Jimmy que decíamos en esta introducción, hay muchas veces que los montañeros reconocen a la persona que les está ayudando y luego al final descubren que ha sido un fallecido. Hay tantos cadáveres tiene que haber en el Teide de gente, bueno, en muchas de las montañas que tratan de subir, donde hay esos desgraciados accidentes y no se encuentra nunca el cadáver, que se queda metido en el hielo, esos espíritus igual andan vagando por ahí y a veces aparecen, dicen algunos montañeros, que reconocen quién es la persona que les está ayudando.
Claro, sabemos de las zonas de la muerte, ¿no?, en las que ha habido este tipo de sucesos. En el Everest, por ejemplo, hay un tramo en el que se reconoce el camino, pues por el número de cadáveres que hay allí, ¿no? El Botas Verdes, que es un cuerpo que está allí, que nadie ha ido a recuperar porque es muy complicado y que sirve casi como de señalización macabra, ¿no?, para llegar hacia la cumbre. Ha habido un montón de casos similares. Ha habido incluso casos de personas que han visto a familiares que tienen que ver con ancestros, ¿no?, con gente que ellos reconocen perfectamente claros, e incluso, Miguel, hay casos, como yo te relataba antes, de personas que en este tipo de situaciones extremas han visto cosas que estaban por venir, y esto a mí me parece realmente interesante. Mira, yo recojo la experiencia de Aron Ralston, que él es un estudiante de medicina, que era amante de los deportes de riesgo, y un día se fue al Blue Canyon a hacer senderismo, sin avisar a nadie, en Colorado. Sus amigos lo dejan tirado en el último momento. Hay una serie de fatalidades, y esto también ocurre en muchas ocasiones. La gente casi se ve empujada a la fatalidad cuando recuerda qué les ha llevado hasta allí. Y Aron Ralston tiene la mala suerte de caer por una grieta en esta zona desértica, donde hay grandes grietas que se sumergen en las entrañas de la tierra. Él cae por una de ellas, y de repente se produce un temblor que hace que una enorme roca caiga sobre su cabeza, y él de manera instintiva coloca su brazo derecho contra su cabeza, y lo que ocurre es que, como la grieta se va estrechando cada vez más, la roca queda atrapada pocos centímetros antes de estampar contra su cráneo, pero con la mala suerte de que atrapa su brazo contra la pared rocosa. Y Ralston se queda allí estupefacto, ¿no? Durante varias horas intenta salir como sea, y mueve el brazo, hace diferentes... se contorsiona para intentar salir de allí y no lo consigue. Lleva menos de 1 litro de agua en la mochila, lleva un par de barritas energéticas, y con eso termina sobreviviendo 6 días. 6 días que son el auténtico infierno, ¿no? El tiempo se estira de manera imposible en esos momentos. Él cuenta, por ejemplo, que tiene que reciclar su propia orina para sobrevivir. Y el 6.º día, ya muy desfallecido, con su navajilla, lleva una pequeña navaja multiusos, graba su nombre en la roca, pone su fecha de nacimiento y pone la fecha en la que se encuentra en ese momento, como un improvisado epitafio. Coge su cámara con la que ha estado grabando su viaje y lanza un último mensaje a su madre, ¿no? Mirando a cámara, se despide de ella, dice que es Aron Ralston, porque piensa que es posible que no le encuentren en muchos meses y posiblemente sea difícil de identificar cuando esto suceda. Imagínate, en ese momento en el que uno ya ha asumido la muerte de manera natural, Ralston tiene una visión que él cuenta en su propia biografía, en la que se ve a sí mismo, pues como si en ese desierto se hubiera desplegado una escena de otro tiempo. Ve un salón, ve la imagen de un niño de 4 años con el cabello rubio, con un polo rojo, y se ve a sí mismo jugando con ese niño, pero él no tiene brazo. Y entonces descubre que es su yo del futuro. Y ahí está la respuesta. Tiene que deshacerse de su brazo. Lo ha visto y lo hace. Se corta el brazo. Exacto, sin dar demasiado detalle, porque desde luego es impactante, pero él con la pequeña navaja, como era estudiante de medicina, se amputa el brazo a sí mismo, consigue salir de allí, hace una caminata de varios kilómetros, salva su vida porque se encuentra con una pareja que lo ve como un muerto andante en mitad del desierto. Y Ralston, que era un joven pues que ligaba, que tenía novias, pero no tenía una vida estable como para pensar en un hijo, nunca se lo había planteado, de pronto termina conociendo a una mujer, se casa con ella, tiene un hijo, y cuando el niño cumple en torno a los 4 años, ya te puedes imaginar, es el mismo niño que él había visto en la grieta y que le insufló esperanza suficiente como para seguir con vida. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hemos de hacer una pausa en este viaje por el descubrimiento de esos guardianes. Después de la actualidad regresamos, hay mucho más para contaros. Seguirá nuestro invitado dando los casos de esos guardianes y dejamos las redes abiertas y listas para vuestras comunicaciones. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No vayáis, enseguida regresamos. Queda mucho misterio por descubrir y por conocer aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional.